La 1 de la tarde con 38 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Señor Rodrigo Pacheco, señor Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte, con mucha información esta tarde. Bueno, pues sin duda la nota principal tiene que ver con lo que ayer fue un giro positivo en términos de la relación México-Estados Unidos, particularmente Paco, porque lo venimos hablando desde hace tiempo, pues no parecía que era buena idea que la estrategia fuera mandarle cartas y explicarle a Donald Trump por qué se equivocaba. Y bueno, pues después de la llamada, evidentemente, yo creo que es muy positivo que Donald Trump haya dicho fue una maravillosa llamada. Obviamente, la presidenta Sheinbaum mencionó, obviamente, que fue una llamada positiva. Hoy en la explicación tiene lógica, reconoce que le dijo a Donald Trump que la caravana que viene desde el sur no va a llegar a los Estados Unidos, que es lo que tuiteó Trump, y claramente aclaró que pues no, obviamente no va a cerrar ni la frontera sur ni la frontera norte. Y yo creo que nadie lo pensaba y no creo que eso vaya a ser un factor realmente que vaya a generar pues una situación, digamos, en donde entren en dimes y diretes. Creo que sí todavía estamos en una etapa muy temprana porque van a ir saliendo cosas cuando se vaya planteando, por ejemplo, la relación bilateral, no solo en lo que se refiere a la migración, que es el punto número uno inmediato, y ahí, bueno, pues México tiene que mantener cierta consistencia para, pues básicamente hay que decirlo como es, frenar a las caravanas de migrantes que van pasando por México, y en una segunda instancia más complejo, pues el asunto de la seguridad, Paco, es decir, que México tenga la capacidad de responder en esa parte. No es un asunto sencillo, sobre todo porque pues estamos viendo, por ejemplo, cómo amaneció hoy Culiacán, etcétera, y creo que ese va a ser un tema desafiante. Y luego un tercer componente, que es la negociación vis a vis TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que teóricamente era revisión en 2026, pero que claramente sabemos que puede haber ahí un replanteamiento de Estados Unidos condicionado a otras situaciones. Y ahí, bueno, pues seguramente va a asomar el tema de la desaparición de los órganos autónomos, la reforma del Poder Judicial y sobre todo qué partes se van transformando de la cadena de valor viniendo de Asia. Y por eso decía desde hace unos días que desde julio el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está en la discusión correcta en términos de cómo se da la transformación de las cadenas de valor, pero sobre todo en dónde y qué efectos en términos de empleos va a tener para Estados Unidos, que estima el secretario más de 600,000 empleos, para México 520,000 y para Canadá poco más de 200,000. Y creo que ahí está el asunto. Hoy platiqué justo de este y varios temas con Emilio Cadena. Él es el director general de Prodensa, una empresa que se dedica al nearshoring, es decir, al landing de las empresas. Tiene un gran pulso, Emilio es un gran conocedor, lleva varias décadas en este asunto. Me contaba hoy pues desde hace 30 años hace nearshoring antes de que se llamara nearshoring, evidentemente. Y en ese contexto me decía Emilio esto que tiene que ver con China. Y mira, esto fue parte de lo que me dijo. Creo que ahora lo que no, como mexicanos tenemos que darnos cuenta es que sí vamos a competir contra China y sí vamos a competir contra Vietnam, pero si la geopolítica genera política pública en Estados Unidos, que dice queremos esas cadenas de valor en Norteamérica, un competidor muy importante para nosotros pues es Texas, por ejemplo, ¿no? Sí. O Tennessee o Kentucky, que tienen sus retos ellos particularmente de talento, que es donde está nuestra gran fortaleza, pero tienen otras cosas que los hacen competitivos, desde luego tienen energía más barata, tienen mejor infraestructura, y no tienen algunos de estos temas con los que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Claro. Por otro lado, mi querido Paco, también comentar, hay un tema importante que ya desde ayer empezó a levantar las alertas y es el impuesto de $42 que se quiere cobrar, aprobó la Cámara de Diputados, a los cruceristas, es decir, a los que llegan por cruceros. Y la verdad es que sí es un tema delicado porque nos puede sacar de la ecuación de los cruceros. Tú como yo hemos tomado cruceros y si te van a cobrar $40 por desembarcar, pues yo no estoy seguro que los vas a pagar. Y mira, hoy platiqué con Michelle Page, ella es la CEO de Florida Caribbean Cruise Association, que agrupa a 24 compañías de cruceros, obviamente las más grandes pues del mundo, porque obviamente el Caribe pues es uno de los lugares más atractivos. Y esto es lo que me dice que gastan en promedio en 6 horas los pasajeros de crucero en Mahahual, en Cozumel y en Puerto Progreso, y si a eso le pones $40, pues la verdad es que no va a funcionar. Mira, así lo explicó. In Costa Maya, which is Mahawal, passengers spend an average of $145 in 6 hours. In Cozumel, it's $110. Yes, in Progreso, it goes down to $62. So the average is almost $100 per passenger in 6 hours.
then crew members spend an average of $60 in that same 6 hours. Plus, cruise passengers return as stayover guests to stay in the hotels. And then it's the economic impact that the cruise lines themselves spend in marketing Mexico. Bueno, mi Paco, pues sí, la verdad es que es interesante el planteamiento como lo hace, sobre todo en términos, pues que si le vas a restar 50% a lo que gastaron, más el tema de las tripulaciones, pues no vamos a ser muy competitivos y sí creo, y me decía, primero no se sabe ni cómo se va a cobrar, porque le preguntaba yo, oye, si soy pasajero, ¿me lo van a cobrar automáticamente la naviera o es solo si quiero desembarcar, es ahí en donde se cobra? Y me decía, pues no tenemos ni idea y eso pues no está bien. Y lo segundo, pues es que en vez de planear la ruta y que atraque en México el crucero o en Mahahual, pues para no ser atracados, haciendo una broma, pues entonces mejor ya no van a pasar necesariamente por México o van a disminuir. Si tocaban 3 puntos, pues a lo mejor solo van a tocar 1. Así que sí me parece un tema delicado y bueno, pues vamos a ver, ojalá tengan respuesta, sobre todo porque viene la temporada fuerte de cruceros y pues quieres que justo pues no vaya a pasar esa situación. Así que, bueno, pues simplemente a observar cómo se va desarrollando este asunto, mi querido Paco. Oye, hay otros temas también en la agenda internacional. Algo que me parece muy relevante, Paco, es que Australia ya aprobó una ley para prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Es interesante porque hay toda una corriente en el mundo en términos de pues, lo nocivo que pueden ser las redes sociales, particularmente para ciertos grupos de edad en todo el mundo. Pero tiene su complejidad porque obviamente van a multar a las empresas que permitan que alguien menor de 16 años tenga acceso a una red social y eso puede ser muy complejo, sobre todo en la implantación, porque pues cómo se garantiza, es como pensar que pues está prohibida la pornografía a menores de 18 años, pero es muy obvio que pues menores de edad pueden tener acceso a pornografía, lo cual pues, es muy lamentable. Pero pues en el caso de las redes sociales parece también va a ser interesante. Sí creo que va a implicar un cambio, sobre todo si otros países lo van adaptando. En Estados Unidos hay ya pues ciertas, digamos, inclinaciones a que eso pueda ocurrir. Hay un persona que se llama Jonathan Haidt, que escribió un libro que se refiere justamente a estos efectos. Claramente con Donald Trump, pues esto no necesariamente va a ocurrir, pero bueno, pues es interesante que Australia ya dio este primer paso y si lo logran implantar, a lo mejor sí permite que en las escuelas, por ejemplo, se prohíba que los que van en la secundaria puedan tener un teléfono celular. Pero bueno, ya lo veremos. Simplemente te lo quería contar, mi querido Paco, porque es interesante en el escenario internacional. Un abrazo, mi Paco. Saludos a todos allá en Querétaro.